y no se despolariza, sino más bien se hiperpolariza. Y como se hiperpolariza, no hay liberación de los neurotransmisores hacia la segunda célula, que sería otra célula especializada. No se activa o no llega el neurotransmisor hacia esa segunda célula. Pero como en este caso no hay luz, entonces hay GMP cíclico disponible. Entra sodio, la célula se mantiene despolarizada, activa los canales de calcio voltaje dependiente y hay liberación del neurotransmisor. Y esto ocurre cuando no hay luz. Y aquí es cuando hay presencia de luz. O sea, que cuando hay presencia de luz, la célula receptora se hiperpolariza y no hay liberación del neurotransmisor hacia la segunda célula. Aquí no hay luz, el canal de sodio se mantiene abierto, dependiente de GMP cíclico, se despolariza la célula, ¿sí? Lo que hace que ingrese calcio por los canales de calcio voltaje dependiente y eso hace de que se libere más el neurotransmisor. Y eso hace de que llegue la información hacia la segunda célula. Ahora bien, resulta que las células receptoras lumínicas, que en este caso sería el bastón, ¿sí? Si llega la luz a este receptor, ¿sí? Por los mecanismos que hemos descrito anteriormente, se cierra el canal de sodio y eso hace de que esta célula se hiperpolarice. Al hiperpolarizarse, entonces no se activa o no se apertura los canales de calcio voltaje dependiente, no ingresa calcio a la célula y no libera el neurotransmisor, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de neurotransmisores se libera? Las células receptoras sería de tipo inhibitorio, por ejemplo, GABA, ¿sí? En su mayor proporción sería el GABA. Existe también dopamina en receptores inhibitorios, pero es GABA el que predomina. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, este receptor, sí, lumínico libera GABA. ¿A quién? A otra célula que se encuentra acá, que sería la célula bipolar. ¿Por qué? Porque tiene dos polos. Un polo tiene conexión o contacto con sináptico, con este receptor lumínico, y el otro polo tiene contacto con una tercera célula que esta sí representa a una neurona. ¿Ok? Tanto las células bipolares como las células receptoras lumínicas son células especializadas receptivas. Ahora bien, resulta que como el neurotransmisor que libera el cono o el bastón es de tipo inhibitorio, este bastón se encargaba de inhibir a la célula bipolar si se libera el neurotransmisor. ¿Ok? Y una última característica para terminar de explicar este circuito es que las células bipolares son automáticas. Quiere decir de que ella por sí sola libera neurotransmisores excitadores, ¿sí? Hacia la tercera célula, que sería la neurona. Ahora bien, entonces, esta célula receptiva o receptora de luz libera GABA y esta célula bipolar libera glutamato o neurotransmisores excitadores, ¿sí? Ahora bien, si esta célula bipolar no recibe GABA, como en este caso, ella sola se activa porque no existe o no está presente el neurotransmisor inhibidor y por ende automáticamente libera el neurotransmisor excitador hacia la tercera célula. Por esa razón, las células bipolares son células automáticas porque se activan solas. ¿Ok? No hace falta de un neurotransmisor previo para activarse. Más bien, esta célula inhibe a la célula bipolar. Entonces, vamos a explicar la secuencia que ocurre cuando hay presencia de luz, considerando que el receptor lumínico libera neurotransmisores inhibitorios, que las células bipolares liberan neurotransmisores excitatorios. Hay presencia de luz, ¿sí? Se activa la rodopsina, se cierran los canales de sodio dependientes de GMP cíclico, no entra calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente. Como no entra calcio, entonces no libera el neurotransmisor inhibitorio.
¿ok? Aquí no hay neurotransmisores inhibitorios. Eso condiciona a que las células bipolares se active sola porque no hay alguien o algo que la inhiba. Se activa sola y libera neurotransmisores excitadores a la tercera célula, que es una neurona, que se llama células ganglionares. Las células ganglionares son ya una neurona, cuyo axón participa en la vía visual, que eso lo vamos a escribir más adelante. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay luz? No se activa la rodopsina y los canales de sodio, dependientes de GMP cíclico, se encuentran abiertos. Por ende, mantiene despolarizada a esta célula, de modo que se apertura los canales de calcio, voltaje dependiente, entra calcio y libera el neurotransmisor inhibitorio. ¿Ok? En este caso. Como libera el neurotransmisor inhibitorio hacia la célula bipolar no se activa. ¿Por qué? Porque se encuentra inhibida por el GABA, gracias a la liberación que generó esta célula receptora lumínica. Y como la célula bipolar se encuentra inhibida por el GABA, que se encuentra liberado a este nivel, entonces esta célula bipolar inhibida no libera el neurotransmisor excitador y por ende no activa a la tercera célula, o sea, a las células ganglionares. Y eso ocurre cuando hay presencia o está oscuro o no hay presencia de luz, ¿ok? O sea, cuando no hay luz, no se activa las células ganglionares. Cuando hay luz, se activa las células ganglionares. Dicho de otro modo, cuando no hay luz, se activa la célula receptora, no se activa la célula bipolar, no se activa las células ganglionares. Cuando hay luz, no se activa la célula receptora lumínica, lo que hace que se active las células bipolares y por ende se activa las células ganglionares. De aquí en adelante voy a describir la vía axónica de las células ganglionares que parten a partir de la retina. Fíjense que existe una zona de la retina que se llama fobia. Esta fobia contiene la mayor cantidad de conos que participa en la percepción de los colores, ¿sí? Y la relación es de 1 a 1, que quiere decir que una célula receptora de tipo cono tiene contacto con una célula bipolar que tiene contacto con una célula ganglionar, o sea que es muy específica, ¿sí? Y la información es más precisa en relación a los contrastes, en la forma de los objetos. En cambio, el resto de la retina es muy inespecífica. Varios conos y bastones tienen contacto con varias células bipolares y estas varias células bipolares tienen contacto con una sola célula ganglionar. O sea que la información, si lo capta esta célula o esta célula o esta célula receptora, lo va a captar o va a estimular, ¿sí? La misma célula ganglionar. Entonces quiere decir que es inespecífica según el tipo de estímulo y la localización del estímulo. En cambio, para que se active esta célula ganglionar, solamente necesita que se active esta célula receptora. Entonces se vuelve más específico. Y esta relación 1 a 1 se encuentra en la fobia, ¿sí? Donde el punto focal tiene que llegar justamente a ese nivel del punto focal, en la fobia. Porque si no, vamos a ver borroso y tenemos que usar lentes correctivos. Fíjense que acá las células ganglionares continúan con los axones, ¿sí? Que forma parte hasta cierto punto de la retina y tiene que salir esos axones de la retina y forma parte de la vía óptica. Ahora bien, resulta que aquí tenemos la retina, aquí tenemos la fobia, ¿sí? Y esta estructura que ustedes ven acá detrás del ojo sería el nervio óptico, ¿sí? Eso quiere decir que lo que está detrás del ojo sería el nervio óptico, que no es más lo que representa aquí son las fibras axónicas. ¿Los axones de qué neurona? De la neurona ganglionar que está aquí a nivel de la retina, ¿sí? Que bueno, que ya hemos visto anteriormente que tiene contacto con la célula bipolar. Pero lo que representa el nervio óptico serían los axones de las células ganglionares, ¿sí? Aquí tenemos el nervio óptico. Aquí tenemos lo que representa el quiasma óptico. Y lo que está detrás del quiasma óptico serían las cintillas ópticas, ¿sí? Anatómicamente. Entonces tenemos el nervio óptico,
el quiasma óptico y las cintillas ópticas posterior al quiasma óptico. Fíjense que tanto las cintillas ópticas, el quiasma óptico y el nervio óptico está compuesto por axones de las células ganglionares de la retina. Pero ¿qué ocurre? Que las fibras axónicas, a pesar de que lo configura el nervio óptico, el quiasma y la cintilla óptica, su vía y su distribución es distinta de acuerdo a la zona de la retina donde se encuentran esas células ganglionares. Y ahí tengo que explicar, ¿sí?, cómo se divide la retina. Resulta que aquí tenemos la nariz, ¿cierto?, que está en medio de los dos ojos. Y lo que está por fuera sería la región temporal. ¿Ok? En relación al lóbulo temporal, por fuera. Ahora bien, vamos a dividir la retina en una retina nasal. ¿Por qué? Porque está cerca de la nariz. Y una retina temporal porque está fuera, alejado y se acerca al lóbulo temporal. ¿Ok? Por acá por fuera. Entonces la retina se divide en una retina nasal y una retina temporal. Y el punto que lo divide sería la fovea. El punto donde se encuentra la mayor concentración de conos, de la percepción de colores. Ahora bien, imagínense que estos ojos se centren en este punto focal. Entonces, este punto focal divide el campo óptico, que no es del ojo, sino que es lo que se encuentra en el ambiente, por fuera del ojo, ¿verdad? Entonces, el campo óptico lo vamos a dividir en un campo óptico verde y un campo óptico anaranjado. También podría decir que existe un campo óptico derecho e izquierdo. Pero vamos a distribuirlo y enseñarlos por colores porque va a ser más fácil de saber cómo es la vía óptica. ¿Sí? Ahora bien, la retina nasal contiene células ganglionares y la retina temporal también contiene células ganglionares. Lo que pasa es que los axones viajan de diferente manera. Fíjense, la información que se encuentra desde el punto focal, ¿sí? Fíjense que acá lo que está desde el punto focal, esta porción verde con líneas verticales de esta flecha verde va a llegar justamente del lado verde, ¿verdad? Va a llegar justamente a la retina temporal de este ojo. Y al mismo tiempo va a llegar a la retina nasal de este otro ojo. O sea, que la porción verde derecha, ¿ok? O del campo visual derecho, va a llegar a la retina temporal del ojo izquierdo y a la retina nasal del ojo derecho. ¿Sí? Ahora bien, el campo visual anaranjado va a llegar a la retina nasal del ojo izquierdo y a la retina temporal del ojo